Hola amigos, ya ven cómo está el mundo, sumido en guerras. Hay países que han entrado en una dinámica de querer conquistar tierras que se supone que no les pertenecen. Invadir países donde viven familias tranquilamente para quitarles la paz. El planeta reacciona a cómo es la humanidad hoy, en forma de ciclones que se llevan todo a su paso. Cambios atmosféricos muy adversos, calor extremo, frío polar en zonas donde no es común. ¿Se dan cuenta de esto? Algo fuerte va a ocurrir y la gente no cambia. ¿A qué estamos esperando? Para quien no me conozca, decirle que me llaman el niño, y soy una persona que en mi adolescencia me empezaron a ocurrir una serie de acontecimientos en mi vida, los cuales, sin yo saberlo, se me había despertado un don espiritual. Si usted no cree en todo eso, lo puedo entender, pero le pido por favor no deje de ver el vídeo aún. Me gustaría explicarle esto, para intentar que el mundo no vaya peor. Solo tardaré unos minutos, y estoy seguro que le interesará lo que tengo que decirle. Sé que usted no cree en estas cosas, pero póngase por un momento en mi lugar y piense en que sea usted el que haya vivido cosas paranormales y tenga la misión de enseñarle a la gente sobre todo esto. Llevo sobre 8 años intentando que las personas vean la verdad, hablándoles sobre el más allá, la vida tras la muerte, sobre Dios, sobre cómo deberíamos comportarnos en nuestra vida. He hecho vídeos explicando testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, viéndose fuera de su cuerpo, las cuales cambiaron sus vidas, yendo hacia una luz, sintiendo un amor y una paz sin igual. Pero una fuerza mayor les devolvía al cuerpo, llegando a ver a algún familiar fallecido. Hablé sobre el médico que estudió todos estos fenómenos en tantos pacientes. He hecho varios vídeos sobre grabaciones, donde se apreciaban fenómenos espirituales. Incluso se podía ver al espíritu. Les he mostrado imágenes donde se ve a Jesús, pero no he conseguido hacerles creer. El mundo no cambia y me frustro porque veo que cada vez hay más personas que no creen en lo que yo he podido ver que es verdad. Les he explicado sobre las olvidadas apariciones y mensajes de la Virgen, previniéndonos de lo que puede ocurrir si no creemos en Jesús. A las personas videntes ocurrirles fenómenos asombrosos recogidos en grabaciones, aportarles pruebas de todo tipo. Por ejemplo, las niñas a las que se le apareció la Virgen en Garabandal, estando en éxtasis de rodillas, no podían levantarlas,
Probaron de moverlas, hombres fuertes, y no pudieron. Parecía que estaban ancladas al suelo. Eran demostraciones para que la gente creyera, pero aún con todo, ni la Virgen ni yo conseguimos hacerles creer. Me han dado a entender algunos de ustedes que no sé convertir a los que no creen. Miren, solo en ustedes está la voluntad de creer, porque no será por pruebas que les estoy aportando. Les puedo estar explicando todo lo que sé, decirles que soy un mensajero, hacerles vídeos con pruebas, pero al final solo cree el que ya creía. La Virgen no ha hecho más que aparecerse en el siglo pasado para dar avisos sobre lo que va a venir si no cambiamos, pero no terminan las personas de convertirse a Dios. Hasta ella misma decir, me he aparecido por muchos lugares del mundo, pero no me creen. Cuando la Virgen se apareció en Umbe, de las últimas apariciones que presenció doña Felisa Sistiaga, vio al niño Jesús. Y ella le dijo, los hombres no creen. Y Jesús le respondió, para cuando crean será tarde. Les vuelvo a preguntar, ¿a qué están esperando? ¿A que sea tarde? ¿Creen que les irá bien sin Dios en su corazón? Ahora mismo, seguro que de los que han empezado a ver el vídeo, ya no queda ni la mitad viéndolo, porque creen que soy un católico radical, un religioso fanático. Son ustedes los que creen que oír hablar de Dios es hablar de la Iglesia, y no es así. Yo he querido hacerles ver que Dios y espiritualidad, una cosa no se da sin la otra, y no hablo de religiones. Hay gente que no cree en Jesús porque no cree en la Iglesia, y esto es un error. Les he querido dar a demostrar que porque haya cosas de la Iglesia que no vaya con ustedes, no deben dejar de creer en Jesús por ello. Porque la misma Virgen ha sido la primera que en varias de sus apariciones se quejó de los sacerdotes y dio mensajes para que llegara a la Iglesia y corrigieran sus errores. Porque manchaban el buen nombre de su hijo. Pero claro, como no interesaba el mensaje, lo más fácil fue decir que todo era inventado y las apariciones eran falsas. Hay pruebas para creer de sobra, si de verdad hacen el intento de abrir su mente y su corazón. Si esperan a que se les aparezca la Virgen para creer, ya pueden esperar, porque no son merecedores si no abren su corazón a Dios. No les estoy diciendo que de repente vayan todos los domingos a misa, sino que echen un vistazo a mi canal, que van a ver muchas pruebas y explicaciones que les pueden hacer abrir su mente y su corazón, y verán cosas que les sorprenderá. Nos llevan muchos años avisando de que hay que tener a Jesús en el pedestal que se merece, que Él está por encima de todo y todos, y que debemos rezar más, hacer sacrificios y penitencias para agradecer todo lo que sufrió en la pasión por nosotros. Algunos ya han olvidado todo lo que sufrió Jesús, y otros nunca han creído lo que ocurrió. Usted que me oye y cree dirá, yo sí creo, pero no se lo digo a usted, se lo digo a aquellos que seguramente no me estarán escuchando, y por no abrir su corazón a Dios, van a conseguir que padezcamos todos mucho más de lo que deberíamos. Porque Jesús se está cansando de nosotros, de que no le aclamemos como Rey. Él es el Rey de Reyes, y así debe reinar, pero no está en los corazones de la gente. Me hacen mucha gracia las personas que dicen que las personas creían antes en las apariciones de la Virgen porque eran analfabetas, que eran otros tiempos. En Garabandal, una de las niñas levitó, y mientras flotaba en el aire, uno de los médicos que fue a estudiar el caso de las niñas pasó su mano entre el cuerpo en el aire de la niña y el suelo, quedando asombrado.
ya seas culto o analfabeto, ya sea 1970 o 2026, si eso ocurre hoy, nos quedaríamos sorprendidos igual, porque pasaron cosas muy fuertes allí, y no fueron más conocidas porque la Iglesia no reconoció lo sucedido, y así nos vemos hoy. Hice un libro para que por otro medio, más concentrado y en orden, pudieran saber todo lo que he estado explicando durante todos estos años. Este libro les explica el sentido de la vida y ayudaría sin duda a quien ha perdido a un ser querido, a quien no le ve sentido a la vida, o a veces piensa en acabar con todo, y a quien está perdido. Yo les puedo explicar, puedo escribir todo lo que quiera, pero está en ustedes el creer. Más pruebas no le puedo mostrar, no les puedo llevar al más allá. Si la Virgen ha dado mensajes y no han creído en ella, yo lo tengo difícil, pero tengo que intentarlo. Lo que tuviera que venir, nos lo habremos ganado a pulso. En nuestras manos está. Hace unos días me escribe una amiga del canal contándome que había soñado con la Virgen. Me contaba que tenía sus manos en cruz y lloraba desconsolada mirando al cielo, con la cara muy pálida y moviendo sus manos arriba y abajo, como si estuviera rezando, pero sin hablar ni sollozar. ¿Qué les puedo decir? No pinta bien, ¿verdad? El mundo no está bien, y es por culpa de no tener los valores que Jesús enseñó. Sean creyentes o no, háganse en casa un pequeño altar, o tengan en un rinconcito de su casa un lugar donde puedan ir a orar junto a una cruz. Tengan esto por si vienen tiempos difíciles, tener un lugar donde orar al Padre por lo que esté sucediendo. Siempre he recomendado que no encendieran velas dentro de casa, pero en esa ocasión enciendan una vela en el altar y delante de ella pídanle al Padre. Les digo todo esto para que entiendan que al hacer esto que les digo, estarían arropados por Dios y la Virgen en esos momentos. Esto que voy a decir ya lo dije en una ocasión y fui bastante criticado, pero siempre es bueno tener una pequeña despensa de alimentos para pasar al menos 3 días, por si no se puede salir de casa o no es conveniente hacerlo. Pero sobre todo lo que llevaba tiempo queriendo decir era lo de la vela para orar en momentos difíciles. Ya cada uno en su país y en su casa haga lo que mejor crea conveniente. Dijo la Virgen. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del Arcángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis, ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más, pensar en la pasión de Jesús. ¿A qué estamos esperando?